cantidad de hosts. ¿Cierto? Entonces, cada una de estas subredes ya permitía entonces direccionar lo mismo. Analicemos el siguiente escenario. Miren, esto no lo vamos a aplicar así en términos prácticos, sino que tiene que ver directamente con aplicaciones de ejemplo. ¿Sí? Tenemos entonces, ¿no es cierto?, este siguiente escenario. Tenemos tres routers, ¿no es cierto?, que están interconectados entre sí mediante, ¿no es cierto?, una conexión punto a punto. R1 con R2, ¿no es cierto?, están conectados entre sí mediante una red punto a punto. Bien, la red punto a punto, ¿no es cierto?, es aquella red, ¿no es cierto?, donde físicamente se encuentra un dispositivo de origen, un dispositivo de destino y un punto medio ya que las interconecta entre ellas, imposibilitando ya la incorporación de nuevos dispositivos a dicha red. Bien, únicamente intervienen dos equipos, ya, los comunicantes, ¿no es cierto?, transmisor, emisor, y finalmente un medio ya que permite el flujo entonces de gama de comunicación. Por lo tanto, ya bajo esa condición es imposible que se incorporen nuevos dispositivos a la red. Bien. Entre R2 y R3 también nos encontramos con una red punto a punto. Por lo tanto, se necesitan única y exclusivamente dos direcciones IP. Ahora, cada uno de estos routers, ¿no es cierto?, de manera correspondiente, están directamente conectados a segmentos LAN. Bien. Router 1 está directamente conectado con una red sucursal 1. ¿Sí? El router 2 está conectado directamente a una red sucursal 2. Y el router 3 está conectado directamente a una red de servidores. Bien. Si analizamos el ejemplo que habíamos visto la semana anterior, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de que cada una de las subredes, acá nos encontramos un escenario relativamente similar, donde, ¿no es cierto?, los dos routers citados, ¿ya?, están directamente conectados a segmentos LAN. Bien, y ambos routers están conectados mediante una conexión puntual. Ahora, si usted nota, ¿no es cierto?, pequeñas diferencias, acá, en esta red, hace referencia al número de subred 5, subred 7, subred 1, subred 3, etc. Bien, cada una entonces de las subredes están mencionadas ya en ese punto. Pero si nos vamos al ejemplo, ¿no es cierto?, al ejemplo de ahora, nos vamos a dar cuenta ya de que el ver, ¿sí?, de hacer mención al número de subred, lo que está haciendo acá es hacer mención, ¿no es cierto?, de la cantidad de hosts que requiere cada subred. ¿Sí? Acá no hace mención del número de subred, no hace mención de la subred 5, de la subred 1, de la subred 3, ¿no es cierto? No hace nada de eso. Yo perfectamente podría decir, subred 1, subred 3, subred 5, subred 7, subred 9. Pero no aparece, ¿no es cierto?, ya ninguna mención de subred. En lugar de ello, ¿no es cierto?, cada una de las subredes, ¿sí?, hace referencia a la cantidad de hosts como mínimo que requiere entonces cada subred. ¿Ok? Centrándonos en este tema y descartando entonces el ejemplo anterior. ¿Cuántas redes usted ve acá? ¿Cuántas redes usted ve aquí? 5, ¿no? 5, ¿no es cierto? Muy bien, ¿sí? 5 subredes. Las dos redes de enlace entre R1 y R2, R2 con R3, y tengo dos redes, ¿cierto? Tengo entonces una primera red de enlace, una segunda red de enlace y las tres LAN conectadas directamente a los tres routers respectivamente. Bien, entonces las tres LAN más las dos redes de enlace tenemos 5 subredes en total. ¿Ok? De manera implícita entonces cada una de estas subredes, ¿no es cierto?, ya están contabilizadas de esa manera. Como visualmente hablando no aparece mayor cantidad de redes, lo supuesto, ¿no es cierto?, o lo lógico sería entonces determinar que la cantidad de subredes que yo requiero, ¿no es cierto?, salen de la fórmula 2 elevado a qué número me van a dar un valor mayor o igual a la cantidad de subredes que yo necesito, que son 5. ¿Ok? La red citada, ¿no es cierto?, o la red principal es una red, ¿no es cierto?, es una red privada de máscara, o sea, de clase C, con máscara por defecto que es 20 igual. Por lo tanto, puedo decir entonces perfectamente que es la
192, 168.10 y el último octeto lo voy a huevear en huevitos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Entonces, ¿sí? A partir de las 5 redes que uno ve aquí, yo inmediatamente voy a determinar la cantidad de bits que necesito para su red, ¿no es cierto? 2 elevado a qué número me va a dar entonces un valor mayor o igual a 5. 3, ¿no es cierto? Súper bien. Por lo tanto, x es igual a 3 bits de su red. ¿Okay? Ahí entonces tengo la conclusión. Habíamos señalado, ¿no es cierto?, que una vez que yo determiné la cantidad de bits de su red que necesito, estos se aplican de izquierda a derecha utilizando la porción de host. Por lo tanto, mi porción de host comienza acá, dada que estamos hablando de una red pegada de clase C, ¿no es cierto? Por lo tanto, digo, primer bit, segundo, tercer bit, corte. Ahí entonces está el corte. ¿Ok? ¿Con qué máscara finalmente tendría? 27. Máscara 27, ¿no es cierto? Claro, ¿no es cierto? La máscara 24, que es una máscara por defecto de clase C, más los 3 bits utilizados, ¿no es cierto?, para su red. Por lo tanto, tengo acá una máscara 24, más los 3 bits de su red, finalmente una máscara 27. Y la máscara 27, ¿no es cierto?, la traducimos como 255, 255, 255, 224. ¿Ok? Esa, ¿no es cierto?, sería la máscara 224. Y esa máscara se aplicaría para todas las subredes obtenidas bajo esta perspectiva o bajo esta forma de obtener subredes. ¿Ok? Entonces, necesito calcular la subred 1, la subred 2, la subred 3, la subred 4 y finalmente la subred 5. Y esto lo voy a hacer entonces mediante 3 bits. ¿Sí? Los 3 bits los voy a anotar acá. Ahora, ya. ¿No es cierto? Este vale 1, 2 y 4. Muy bien. Entonces, el 1, ¿cómo yo lo obtengo con 3 bits? 001, ¿cierto? Muy bien. Ahí está. El 2, ¿cómo lo escribo? 010, ¿no es cierto? Súper bien. El 3, ¿cómo yo lo escribiría? 011. 2 más 1, entonces 3. ¿Sí? El 4, ¿cómo yo lo tendría que hacer? 100, ¿verdad? ¿Sí? ¿No es cierto? Tengo el 4, entonces sería 100. ¿No es cierto? El 1 es la segunda posición que vale 4. 100. Y el 5, ¿cómo lo tendría? 101, ¿cierto? Muy bien. 5 entonces sería que igual a decir 4 más 1, que es 5. Bien. Finalmente, ¿ya?, complemento cada uno de estos 3 bits con los 5 bits restantes para integrar el octeto, ¿no es cierto?, del cuarto octeto. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ¿sí? Y ahí entonces, ¿no es cierto?, al tener el octeto, todos los valores pertenecientes a sus respectivos vectores vuelven entonces a los valores originales. Bien, y a esta altura usted ya se lo debe saber lo que voy. ¿Cuánto vale eso? 32. 32, ¿cierto? Muy bien. ¿Sí? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Bien? ¿Cuánto vale eso? 64, muy bien. ¿Cuánto vale eso? 96, ¿no es cierto? 64 más 32, que son 96. ¿Cuánto vale eso? 128, notable. Y finalmente esto vale 128 más 32, 160. ¿Cierto? Súper. Ok. Finalmente, ¿no es cierto?, la subred 1 tendría como valor 192, 168.10.32 con máscara 27. ¿Sí?
La siguiente subred sería la 192.168.10.64 con la misma máscara. Bien. La tercera subred sería la 192.168.10.96 con máscara 27. La cuarta subred sería entonces la 192.168.10, ¿cierto? 128 con misma máscara. Y finalmente la 192.168.10.160 con la misma máscara. Bien, entonces ahí tendríamos cada una de las subredes que nos están pidiendo. Hasta ahora, por cierto, los procedimientos que se han realizado para la obtención de cada una de estas subredes tienen total, completo y absoluto sentido. Bien, corresponde entonces, ¿no es cierto?, la cantidad de subredes obtenidas y finalmente, ¿no es cierto?, los bits calzan. ¿Sí? Tengo las 5 subredes, ocupé los 3 bits necesarios, ¿no es cierto? O sea, hemos realizado todo el proceso como DVD. Bien, pero, ¿no es cierto? Recordemos que cada una de estas subredes ya permite direccionar la misma cantidad de hosts. Y acá está el problema. La máscara 27, ¿no es cierto?, nos deja finalmente 5 bits para calcular hosts. ¿Sí? Por lo tanto, para calcular la cantidad de hosts, ¿no es cierto?, que cada una de estas subredes me permite direccionar, voy a tener lo siguiente. Debo entonces considerar 2 elevado a la cantidad de bits de host, que es 5, menos 2. Por la red y por el broadcast, ¿cierto? Sí, por la red y por el broadcast. 2 elevado a 5 es 32, menos 2, 30 hosts por cada subred. Y ahí entonces nos encontramos con un pequeño problema, un pequeño gran problema, ¿no es cierto? Porque cada una de estas subredes, ¿no es cierto?, ¿ya?, al tener la misma máscara, cada una de estas subredes finalmente va a poder direccionar la misma cantidad de hosts. Pero nos vamos a dar cuenta, ¿ya?, de que cada una de estas subredes finalmente permite direccionar 30 hosts, y solamente 30 hosts. Y acá ya nos encontramos con un primer problema, porque la primera red nos está pidiendo 60, el doble, ¿no es cierto?, lo que estamos, ¿no es cierto?, de lo que están disponibles ya a nivel de cálculo. ¿Sí? Y es más, miren, en la red de sucursal no tengo problema, porque me están pidiendo 30 hosts y en este caso cumple con a la raya. O sea, no tengo posibilidad alguna de incorporar ningún equipo más a esa subred. En el caso de la red de servidores no tengo problema, porque me están pidiendo solamente 20 hosts y con los 30 hosts, la verdad, las cosas que cubre con holgura. Incluso puedo incorporar más equipos dentro de esa red. Y acá está el otro problema, ¿sí? En la red de enlace, ¿no es cierto?, en la red de enlace, tanto enlace 1 y enlace 2, única y exclusivamente requiero 2 direcciones IP, una de origen y una de destino. Por lo tanto, al aplicar una red que me cubre 30 hosts, hay 28 direcciones IP que se van a desperdiciar. Porque yo solamente necesito 2 direcciones IP y solamente 2, una de origen y una de destino. Entonces, si aplico ya una red que me permite direccionar 30 hosts en una red punto a punto en la que no puedo incorporar más dispositivos, estoy desperdiciando recursos IP. En este caso, por cada una de estas subredes, ¿no es cierto?, o las redes de enlace, voy a desperdiciar finalmente 56 direcciones IP, ¿no es cierto?, que pueden ser perfectamente disponibles para otras redes o para otra realidad. ¿Quieren explicarse? Miren, 60 más 30 son 90, más 20 son 110 y más 4 son 114 cosas solamente. Y una red de clase C me permite direccionar hasta 254 cosas. Claro, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se da cuenta, no es cierto? Si usted suma la cantidad de cosas que estoy pidiendo a esta red, son 114 cosas.
Y en una red privada de clase C con máscara por defecto, ¿no es cierto?, me puedo direccionar hasta un máximo de 254 hosts, y aún así, ¿no es cierto?, no me permite, ¿sí?, ¿no es cierto?, o la técnica de subneteo, como lo habíamos visto la semana anterior, ¿no es cierto?, no cubre o no permite entonces, ¿no es cierto?, ya, cubrir un mínimo, o en este caso entonces estamos desperdiciando muchos recursos hídricos. Entonces, ¿no es cierto?, existe otra técnica, ¿ya?, que permite entonces no solamente determinar la cantidad de redes necesarias, sino que al mismo tiempo se preocupa de definir entonces, ¿no es cierto?, o calcular, ¿ya?, de una buena manera, ¿no es cierto?, la distribución de cada uno de los hosts para cada subred. O sea, no solamente considera la cantidad de subredes, sino que también considera la cantidad de hosts que cada una, ¿no es cierto?, de estas subredes requiere. De ahí entonces, ¿no es cierto?, que se utilizan diferentes máscaras de subred que se hacen en función de la cantidad de hosts que requiere entonces cada subred. De ahí entonces viene el concepto de BLSM, ¿cierto?, que por sus siglas en inglés significa máscara de subred de longitud variable. ¿Ok? Máscara de subred de longitud variable o BLC. ¿No es cierto? Por siglas en inglés. ¿Sí? Barnowly, Netmax, ¿cómo se llama? O Subnet Mask. Bien. Máscara de subred entonces de longitud variable. ¿Ok? Entonces, con esta técnica, obtengo no solamente la cantidad de subredes necesarias, sino que también, ¿no es cierto?, máscaras que sean compatibles con cada uno de los requerimientos, desperdiciando el mínimo de recursos hídricos. Bien. Entonces, necesitamos 5 subredes. Bien. O sea, comenzando entonces con esta forma de calcular subredes, tenemos que pensar inmediatamente en la cantidad de subredes que yo necesito. 5, ¿no es cierto? 5 subredes. Y el otro punto a considerar, ¿no es cierto?, es establecer el orden, ¿ya?, de cada una de estas subredes, considerando, ¿no es cierto?, siempre la subred de mayor cantidad de requerimientos a la subred de menor cantidad de requerimientos. ¿Ok? Entonces, pero ya el borrador dándonos cuenta que esta cuestión no nos sirve para nada. ¿Ya? Profe, entonces no estaría mal que sean 30 hosts. O sea, no es que esté mal la técnica, o sea, no es que está mala la técnica para obtener sus redes. Lo que pasa es que bajo esta condición, este tipo de cálculo no nos sirve. Porque se desperdician los recursos. Exactamente, ¿cierto? o sea, por un lado hay un desperdicio de hosts y por otro lado entonces, lamentablemente hay redes que no van a cubrir el requerimiento. ¿Bien? Nada. Ya. Entonces, esto va a ser, ¿sí? No sirve. ¿Bien? Entonces, de ahí que nos vemos la necesidad de contar con otra técnica, ¿ya?, en la cual cada una de estas subredes, ¿sí?, tiene que estar ordenadas de mayor cantidad de requerimiento de host a menor cantidad de requerimiento de host. Entonces, la red base siempre va a ser la 192, 168, punto 10 y en este caso punto 0 con máscara 24. ¿Ok? Entonces, ¿sí?, como les decía, tiene que ir ordenado de mayor cantidad de requerimientos, 60 hosts la primera, a menor cantidad de requerimientos, 30 hosts, 20 hosts y finalmente las dos redes de enlace. ¿Ok? Entonces, para ello, ¿ya?, vamos a ocupar nuestra linda tablita. ¿Ok? ¿Cómo apuntas? ¿Tú eres la guasita? Sí. ¿Ya?, de la cantidad de hosts reales que cada máscara soporta.
Me explico. Por ejemplo, una máscara de 19 permite direccionar un máximo de 8.190 Hz. Una máscara, por ejemplo, 24, me permite direccionar un máximo de 254 Hz. Una máscara 28, por ejemplo, me permite direccionar un máximo de 14 Hz. Y así entonces, ¿no es cierto?, encontrar una máscara que se adecue, ¿no es cierto?, al requerimiento de mi red. Entonces, ¿sí?, la idea, ¿ya?, es encontrar una máscara que satisfaga cada uno de los requerimientos de host. Entonces, como les decía, a partir de una red privada, ¿no es cierto?, de clase C, una 9.2, ¿no es cierto?, 168, punto 10.0 con máscara 24. Ahí está. Nos piden entonces obtener las siguientes subredes: una subred de 60 hosts, una subred de 30 hosts, una subred de 20 hosts y dos redes de, ¿no es cierto?, de 2 hosts cada uno. Bien. Entonces, recordemos entonces que la punto 10, ¿no es cierto?, el tercer octeto en este caso, ya por el hecho de ser máscara 24, no se utiliza en absoluto. Por lo tanto, esto perfectamente lo voy a llevar a negro, ¿ya?, aludiendo entonces que esta red no la voy a tocar en absoluto. Bien, esta máscara entonces, todo esto, para este caso, para este ejercicio en particular, no la voy a tocar, ¿ya?, porque la máscara 24 me está diciendo que de aquí en adelante es porción de host y por lo tanto eso es lo que voy a ocupar. Bien, para que no nos distraigamos entonces con este cuadro. Entonces, la idea, ¿ya?, es que debemos entonces, ¿no es cierto?, detectar máscaras de subred que satisfagan cada uno de los requerimientos. Entonces, el primer requerimiento de 60 hosts, yo debo determinar entonces una máscara que cubra entonces, ¿no es cierto?, el primer requerimiento de 60 hosts desperdiciando el mínimo de recursos IP. Entonces, la pregunta es, ¿qué máscara, ¿no es cierto?, cubre el primer requerimiento de 60 hosts desperdiciando el mínimo de recursos IP? Máscara 26, ¿no es cierto? Súper bien. ¿Okay? Porque la máscara 26 permite direccionar un máximo de 62 hosts, ¿no es cierto? Ahí dice, ¿ya? Los hosts reales que dicha máscara soporta son 62 y yo necesito entonces 60. Por lo tanto, estoy desperdiciando 2 direcciones IP. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto?, lo que yo voy a hacer es definir un valor 0. ¿Qué es este valor 0? ¿Sí? Este valor 0, ¿no es cierto?, es una referencia para mí. ¿Sí? En términos prácticos, ¿no es cierto?, en términos funcionales, no tiene ninguna validez, no sirve para nada. Este valor 0 únicamente entonces lo voy a ocupar yo como una referencia para indicar entonces, ¿no es cierto?, que esta es mi máscara inicial, ¿ya? Esta es la máscara entonces con la cual voy a iniciar todo el proceso de segmentación de su red, ¿no es cierto? De ahí en adelante comienza ya el subneteo de mi red, ¿ok? Y la máscara 26 en este caso, ¿no es cierto?, hace referencia a una 192 en el cuarto octeto. Por lo tanto, la máscara de su red será 255, 255, 255, 192. ¿Okay? Esa es la máscara entonces con la cual voy a iniciar todo el proceso de subneteo de mi red completa. ¿Okay? Ahora, ¿sí?, se entiende, ¿no es cierto?, o se subentiende que toda, ¿no es cierto?, que toda la matriz, bien, existente acá, son todos valores ceros implícitos, bien, o sea, en este caso implícitos, ¿no es cierto?, que no están mencionados, que no están gráficamente, ¿no es cierto?, escritos en la matriz, bien, pero de manera implícita, ya, son todos valores ceros que están acá, 0, 0, 0, 0, ¿no es cierto?, y el tercer octeto también son todos valores ceros, ¿ok? Pero en este caso, este 0, que gráficamente se muestra acá, es únicamente una referencia que yo, ¿no es cierto?, como administrador, tengo para determinar entonces con qué máscara voy a comenzar mi proceso de subneteo. Por lo tanto, ese 0, ¿no es cierto?, que está gráficamente ahí, tampoco, ¿no es cierto?, tampoco influye, ¿no es cierto?, en el valor del cuarto octeto.
Por lo tanto, ese 0 ahí, ¿no es cierto?, se mantiene su valor 0. Por lo tanto, y por ley, ¿ya?, se repite la misma dirección de base. Por lo tanto, 192, 168, punto 10, punto 0. ¿Sí? Y eso es por ley. O sea, cuando usted comience, ¿ya?, a realizar el cálculo PDCM, usted va a ver, ¿no es cierto?, la dirección de base, y la primera dirección IP, entonces, ¿no es cierto?, o la dirección de red, es la dirección de base. Con la única diferencia, ¿no es cierto?, que la máscara de su red tiene que tener directa relación con los requerimientos reales. ¿Bien? Si la máscara inicial era 24, ya esa máscara entonces desaparece. Porque, ¿no es cierto?, el primer requerimiento determina la máscara con la cual va a comenzar, ¿no es cierto?, este proceso de segmentación. ¿Okay? Por lo tanto, la primera dirección IP de red es la 192.18.10.0 con máscara 255.55.55.192. Ahí entonces está el primer requerimiento. ¿Okay? Para determinar entonces el resto, ¿ya?, debo entonces considerar la siguiente red a continuación. Por lo tanto, en este caso, ¿ya?, el 0 determina también la primera subred. Y debo pasar entonces a la siguiente subred. Después del 0 viene el 1. Con ello, ¿no es cierto?, estoy pasando a la siguiente subred. ¿Sí? Estoy pasando entonces a la siguiente mitad, a la siguiente subred. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todas estas redes son continuas. ¿Sí? Son contiguas. Una red termina e inmediatamente al ladito comienza entonces, ¿no es cierto?, la otra segmentación. ¿Bien? O sea, no son como la red 5, la super 7, la super 9 que están separadas unas con respecto a otras. Este tipo de subredes, lo que de manera como trabajan, están generadas de tal manera que comienza una red, comienza su primera IP válida hasta el rango de su última IP válida, después está la dirección de broadcast e inmediatamente a continuación viene la siguiente red. ¿Está explicando el 1? Claro, o sea, lo que pasa es que en este caso, ¿ya?, se debe entender que para obtener una buena optimización de los recursos IP, todas las direcciones IP, ¿no es cierto?, todas las redes que tienen que estar lo más unidas unas con respecto a otras. Entonces, como una cadena, ¿sí? Entonces, en todas las redes, ¿sí?, en todas las redes, ya cuando hacemos segmentación de esta naturaleza, está la primera red, está el rango de direcciones válidas entre la primera y la última IP válida, está la dirección de broadcast, que, ¿no es cierto?, es la continuación, ¿ya?, la continuación natural de la última IP válida, inmediatamente después viene la dirección de broadcast, y finalmente, al ladito comienza la siguiente red, ¿sí? Y así entonces comienza con el nuevo proceso. La nueva red, la primera IP válida de la red, la última IP válida entonces de la red, la dirección de broadcast, y vuelve a estar nuevamente entonces con la siguiente subred, y así entonces de manera sucesiva. Entonces en este caso, lo que yo estoy haciendo es precisamente pasar a la siguiente red. ¿Okay? Después entonces vamos a considerar todos los elementos de primera IP válida, última IP válida y dirección de broadcast para entender finalmente, ¿no es cierto?, que estamos trabajando con una continuidad lineal prácticamente de subnetting. ¿Okay? Entonces miren, pasamos a la siguiente subred. ¿Okay? Y la siguiente subred me están pidiendo 30 hosts. La pregunta es, ¿qué máscara, ¿no es cierto?, cubre este segundo requerimiento de 30 hosts? Desperdiciando el mínimo de recursos IP. 27. La máscara 27, ¿no es cierto? Súper bien. ¿Ok? Porque la máscara 27 me permite direccionar hasta un máximo de 30 hosts y precisamente son 30 hosts lo que yo necesito. Por lo tanto, más de un 0. ¿Pero es óptimo dejarlo tan justo como 30? Sí. O sea, en este caso, porque me están pidiendo 30. Asumo que, ¿no es cierto?, con 30 hosts me piden, 30 hosts están disponibles, por lo tanto, lo asumo que está bien. ¿Sí? Ahora, que no pueda meter más dispositivos en ellos, ¿no es cierto?, es netamente un error del administrador si cometió, ¿no es cierto?, el error de no considerar una mayor cantidad de hosts para una red determinada. ¿Ya? ¿30 era lo máximo o lo mínimo? Mínimo. ¿Sí? Mínimo. Me están pidiendo un mínimo. ¿Ya? Entonces, ¿sí?, marco un 0. ¿Sí? Recordemos que ese 0 me indica entonces, ¿no es cierto?, ya, la máscara con la cual está trabajando esa subred en particular.
¿Ok? Por lo tanto, esta es máscara 27. Y la máscara 27, ¿no es cierto?, son 3 bits de cuarto octeto. 255, 255, 255, 224. ¿Ok? Y ahora, si usted se da cuenta, el 1, ¿no es cierto?, que figura ahí, altera el valor del cuarto octeto y se encuentra en la penúltima posición de derecha a izquierda de los vectores de posición del octeto. Por lo tanto, esto vale 64. Por lo tanto, la dirección IP en este caso es la 192.168.10 64, ¿cierto? 12. Ahí tengo la dirección de la nueva red con la máscara que le da entonces soporte a estos 30 hosts que están pidiendo. La máscara que pasa está variando. Ya no es una máscara fija como la anterior, que era solamente máscara 27. Ahora entonces, ¿no es cierto?, la máscara va variando en función de la cantidad de hosts reales que necesita cada subred. Continuemos. 20 hosts. ¿Qué máscara, ¿no es cierto?, cubre el tercer requerimiento de 20 hosts desperdiciando el mínimo de recurso IP? Una máscara 27 también, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿ya? Como todo esto es red, y de aquí entonces hacia la izquierda es red, ¿no es cierto?, heredo todo lo anterior, ¿ok? Y después del 0 pasa al 1. Bien. Recuerda entonces que la red yo no la puedo modificar, entonces lo que está escrito a nivel de red, yo no lo puedo modificar, tiene que ser heredado entonces para lo siguiente, ¿no es cierto?, para el siguiente cálculo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que estaba de aquí para acá se repite en toda la secuencia. Por lo tanto, después del 0 viene el 1. Estoy pasando entonces a la siguiente red. ¿Sí? Después del 0 viene el 1. Y me dijeron que ya la máscara 27 cubre, ¿no es cierto?, este tercer requerimiento de 20 hosts. Por lo tanto, la máscara la mantengo. 255, ¿no es cierto?, 255, 255, 224. ¿Cuánto ahora vale la división de red? 96, ¿no es cierto? Porque los valores 1 se encuentran tanto en la antepenúltima y penúltima posición de derecha a izquierda del octeto. Por lo tanto, 64 más 32, 96. 192, 168.10, 96 con la misma marca. ¿Bien? ¿Juguemos un rato de los binarios? Bien. Cuénteme. ¿Qué pasa si es una tercera de 30 o de 20? Perfectamente, o sea, ahí se mantiene la máscara. ¿Una marcamos allá? Acá la vamos a mostrar. Sí, jugué un poquito al binario. Mire. Después del 0, ¿qué viene? 1. Ahora, si quisiera incorporar o si quisiera, ¿no es cierto?, continuar con el proceso de conteo en binario, ¿puedo o no? No, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, para seguir contando en binario, debo incorporar una nueva cifra hacia la derecha. Bien, o sea, hacia la izquierda. Debo incorporar entonces un nuevo valor, un nuevo bit, ¿ya?, hacia la izquierda. Y nuevamente entonces repito el proceso 0. ¿No es cierto? 1. Ahora, cuando no tengo más combinaciones a realizar con 2 bits, se incorpora un nuevo bit hacia la izquierda. ¿Sí? Y ahora entonces puedo repetir el mismo proceso entonces A 0, 0. entre 0 y 1. Por lo tanto, 0, 0. Lo que está acá. 0, 1. Ahí está. Esto es implícito 0. ¿Ok? 0, 1. 1, 0. 1, 1. Cuando ya no tengo más combinación a realizar, ¿no es cierto?, con 3 bits en 1, la lógica entonces me dice que debo incorporar un nuevo 1 y todos los bits entonces quedan en 0. Exactamente, y después se repite la misma secuencia que está acá, pero con un número acompañado hacia la izquierda. ¿Ok? Y ahí el hecho de que sea máscara 24, igual podría usar la máscara 23. No, máscara 23 no, porque es red. Por eso. Sí.
No, pero en este caso siempre tenemos que ocupar máscaras que van en producción. Es por eso que están ordenados de mayor cantidad a menor cantidad. A mayor cantidad necesito una máscara menor que, por ejemplo, una máscara 30. O sea que una cantidad de 30 hosts. Para 30 hosts necesito entonces una máscara menor. Para 2 hosts necesito entonces una máscara mucho menor. Bien. Si nos pasamos al siguiente ejemplo, significa que cambiaría de clase C a clase B. Exactamente, pero en este caso estamos trabajando directamente con máscaras que van en progreso. Por eso se ordena de mayor cantidad de hosts a menor cantidad de hosts. A mayor cantidad de hosts necesitamos entonces una máscara más amplia. A menor cantidad de hosts necesitamos entonces una máscara más grande. ¿Sí? Recordemos entonces que el tamaño, ¿cierto? La cantidad de hosts, ¿cierto? Es inversamente proporcional al tamaño de la máscara. ¿Bien? Mientras más grande la máscara, menor cantidad de hosts. Mientras mayor cantidad de hosts, menor entonces la cantidad de máscaras. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Que si puedo explicar en lo binario. ¿Sí? Mire. De nuevo, ¿sí? La unidad básica, ¿no es cierto?, de todo sistema digital es la unidad binaria. ¿Ok? ¿Cuántas combinaciones yo puedo realizar con un bit? ¿No es cierto? El 7 y el 1. ¿Ok? Súper bien. Ahora, si ya no tengo más combinaciones a realizar, ¿no es cierto?, y deseo, ¿no es cierto?, darle continuidad a este proceso de conteo binario, lo que yo debo realizar es incorporar una nueva unidad binaria hacia la izquierda. ¿Ok? Y repito entonces, ¿no es cierto?, en la misma secuencia anterior. 0, ahí está. 1, ahí está. ¿Sí? 0, 1, 0, 1. Se repite entonces la misma secuencia, pero en este caso lo acompaña un bit adicional. ¿Ok? Ahora, cuando ya no tengo más combinaciones con 2 bits en 1, incorporo entonces una nueva unidad binaria hacia la izquierda. Por lo tanto, se acompaña entonces o agrego una tercera unidad y vuelvo entonces al valor original, 0, 0. Se entiende entonces que todos estos valores son ceros implícitos hacia la izquierda. Bien, 0, 0. Y repito entonces la misma secuencia. 0, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Y nuevamente, cuando ya no tengo más combinaciones a realizar con 3 bits en 1, debo incorporar entonces, ¿no es cierto?, un cuarto bit hacia la izquierda y se repite la misma secuencia. ¿Bien? Exactamente la misma secuencia anterior. ¿Ok? Ilimitado. Es ilimitado. Lo mismo que pasa con los números decimales, que tienen un sistema de conteo ilimitado. En el caso de los números binarios tiene exactamente el mismo fundamento. ¿Ok? Ahora, vean. Mire. Tengo 2 bits en 1 ahí. Y tengo 2 bits en 1 acá. Por lo tanto, si deseo pasar a la siguiente subred, ¿qué dice la regla? 1 a la izquierda. 1, 0, 0, ¿no es cierto? Se agrega un nuevo bit hacia la izquierda y todo esto entonces vuelve a 0. ¿Sí? Si la regla, ¿no es cierto?, dice acá, cuando ya no tengo más combinaciones con 2 bits en 1, la regla entonces dice que debo incorporar, ¿no es cierto?, un nuevo bit ya hacia la izquierda. Y entonces es lo mismo que estoy haciendo acá. Cuando no tengo más combinaciones a realizar, entonces con 2 bits en 1, lo que hago entonces es incorporar, ¿no es cierto?, un nuevo bit hacia la izquierda y finalmente los 2 bits siguientes vuelven a 0. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ya pasé a la siguiente subred, ¿no es cierto?, y ahora debo determinar la máscara que satisface el cuarto requerimiento de 2 hosts. La pregunta es entonces, ¿qué máscara ya cubre el cuarto requerimiento de 2 hosts desperdiciando el mínimo de recursos IP? 30. ¿No es cierto? Súper bien.
255, 255, 255, 252. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale el cuarto octeto? 128, ¿no es cierto? Muy bien. Por lo tanto, 192, 168, 110, 128 con máscara, 255, 255, 255, 259. ¿Ok? 19, 866, Entonces, cuando nos enfrentamos con requerimientos que son iguales, por ejemplo, necesito 3 bits de, o sea, necesito 3 redes de 20, ¿sí? Se aplica entonces el mismo principio, ¿ya? O sea, tengo una primera subred de 20, tengo una segunda subred de 20, tengo una tercera subred de 20, una cuarta subred de 20, una quinta subred de 20, y así entonces de manera sucesiva, ¿sí? Exactamente, ¿no es cierto? O sea, hasta que cubra la cantidad, ¿no es cierto? O hasta que definitivamente no nos sirve. Exactamente. Bien. Entonces la última de 2 quedaría con 128 más 2. Más Más 4. más 4. Muy bien, ¿no es cierto? Entendió, y entendió súper bien, ¿no es cierto? Porque yo debo pasar entonces la siguiente subred para determinar, ¿no es cierto?, el último requerimiento, ¿sí? Pero para pasar entonces a la siguiente subred, debo considerar entonces, ¿no es cierto?, este valor 1. Por lo tanto, sumo el 128 más 4 que me da 132 al cuarto octeto y la máscara de subred la mantengo, ¿sí? 192, 168, punto 10, 132 con máscara entonces 255, 255, 255, 252. Es que eso es, ¿no es cierto?, en el cálculo de subred tradicional, esto es PLC. ¿Bien? Claro, pero eso, ¿no es cierto?, en este caso, ya. Acá yo puedo pasar, ¿no es cierto?, la siguiente subred porque acá, ¿no es cierto?, el bit es 0. Acá en este caso, como el bit es 1, si debiese conceder, ¿no es cierto?, una tercera IT o un tercer requerimiento de host, ahí sería 1-0. Bien, sería 1-0. ¿Cómo se llama el método, profe? Ah, El método esto es PLC, mucho más eficiente, ¿ok? Mucho más eficiente. ¿Podemos usar esa también en la Por supuesto, usted la puede ocupar. De hecho, la va a ocupar. Ya. ¿Apellido? Ah, ya. Ok, entonces, nosotros ya tenemos el ejemplo. Ahora, ojo, cada una de estas redes, ¿sí?, posee elementos de primera IP válida, última IP válida y dirección de broadcast. Bien. Entonces, ¿no es cierto?, es importante considerar cada uno de estos elementos para finalmente entonces determinar la continuidad de cada una de estas redes. ¿Ok? Entonces, bien, esto, ¿no es cierto?, es la red, ¿sí? Esto corresponde a la máscara. Bien. Necesitamos entonces tener la primera IP válida de cada una de estas. La última IP válida y finalmente la dirección de broadcast. ¿Ok? Vamos entonces con ella. La primera IP válida, como ya lo habíamos señalado, ¿no es cierto?, en versiones anteriores, en las clases anteriores, ¿no es cierto?, es el sucesor directo de la dirección de red. Así de sencillo, ¿no es cierto? Es el sucesor directo de la dirección de red. Por lo tanto, si mi dirección es 192.168.10.0, la 192.168.10.1 por naturaleza, ¿no es cierto?, es la primera IP válida. Entonces, en este caso, la 192.168.10.1 es la primera IP válida entonces de esta red, ¿sí? Para la siguiente subred, ¿no es cierto?, que es la 192.168.10.64, 65, ¿no es cierto?, la primera IP válida es la 65 porque hay sucesor directo, ¿ya? Hay que tomarle uno, nada más. 192.168.10.65, ¿ok?
la siguiente red, ¿no es cierto?, que es 96. Por lo tanto, la primera IP válida es 97. 192.168.10.97. ¿Ok? Acá, ¿no es cierto?, tenemos 128, la dirección de red. Por lo tanto, 129 es la primera IP válida. ¿Ok? 192.168.10.129. Y finalmente, la última red es 132 más 1, 133. 192, ¿cierto? 168.10.133. ¿Ok? Ahora, para determinar la última IP válida, ¿no es cierto?, es mucho más importante considerar la dirección del broadcast, ¿ya? Porque la dirección del broadcast, ¿no es cierto?, es la dirección IP entonces que está más cercana a la siguiente red. ¿Ok? Porque después, entonces, antes, ¿ya?, antes de la dirección del broadcast está la última IP válida. ¿Ok? Entonces, es mucho más fácil, ¿no es cierto?, determinar la dirección del broadcast y a partir de la dirección del broadcast obtener la última IP válida. ¿Ok? Entonces, para poder obtener inmediatamente la dirección del broadcast, debo considerar siempre el valor de la red contigua o de la red entonces siguiente, que es 64. ¿Ok? Entonces yo digo, como son redes continuas, ¿no es cierto? Si yo digo, la 64 es la siguiente red, por lo tanto, la 63, ¿no es cierto?, es el broadcast. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso el broadcast sería la 192.168.10.63. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la última IP válida es el valor anterior a la dirección del broadcast. Por lo tanto, 62. 192. No sea más fácil para darle. 168.10.62. ¿Lo tienen? ¿Lo va? Bien. Exactamente, ¿no es cierto? Se puede comprobar también entonces con la misma planilla, ¿sí? Recordemos que la máscara es 26, por lo tanto, de la máscara 27 en adelante son todos bits de host. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto? La regla dice, la dirección de broadcast son todos los bits de la porción de host en U. ¿Sí? La dirección de broadcast, ¿no es cierto?, son todos los bits de la porción de host en U. Por lo tanto, si usted suma cada uno de los valores va a tener lo siguiente: 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Voy a obtener entonces, miren, ahí tengo el broadcast. Todos los bits, ¿no es cierto?, en la porción de host en 1, tengo 32 más 16 son 48, más 8 56, más 4 60, más 2 62 y 1 63. Ahí entonces tengo el valor 63 que me indica el valor del broadcast. ¿Bien? Y la última IP válida por concepto son todos los bits de la porción de host en 1 menos el último bit. Por lo tanto, ¿no es cierto?, acá la suma sería de este rango, ¿no es cierto?, del 32 al 2, descartando el último bit. Por lo tanto, no es 5, ni casi 5, ¿no es cierto? Arriba. Ahí está, de acuerdo, ¿sí? Va. Ahí está. 62. Entonces, ahí tengo ya la última IP válida. Entonces, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es darle continuidad a cada una de las subredes. Miren, la dirección de red, esta primera dirección de red, con esta máscara, me permite contar con un rango que va entre la 10.1 y la 10.62. ¿Ok? O sea, 62 bits válidas, o 62 direcciones de red válidas. La dirección de broadcast, ¿no es cierto?, que es común para todos los equipos que forman parte de dicha subred.
Inmediatamente a continuación me voy a la siguiente red, que es 64. Y la 64 entonces, ¿no es cierto?, contar, ¿ya?, con un rango entonces, ¿no es cierto?, con una máscara 224, ¿no es cierto?, o una máscara 27, ¿no es cierto?, me permite entonces contar con un determinado rango de direcciones IP. Entonces, mire, en este caso, ¿no es cierto?, la primera IP válida es 65, ¿ok? Para determinar inmediatamente la dirección de broadcast, debo considerar la dirección siguiente, ¿no es cierto?, la dirección de la red siguiente, que es 96. Por lo tanto, digo, esta red es 96, por lo tanto, la 95 es el broadcast de la red anterior. Por lo tanto, 192, 168, .10, 95, ¿no es cierto?, el broadcast. Y la última IP válida, por lo tanto, es la interceptora 95, 94, ¿cierto? 192, 168, .10, 94. Ahí entonces tengo el siguiente rango. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto?, continúo del mismo modo considerando la siguiente red para determinar el broadcast de la red anterior. Si acá la red es 128, evidentemente la 127 será el broadcast de la red anterior. 192, 168, .10, 127. Por lo tanto, la 126 es la última IP válida. 192, 168, .10, 126. ¿Sí? Finalmente, tengo acá la 129. Acá tengo la 132, por lo tanto, la 131 es el broadcast. 192, 168, .10, 131. Bien, y acá entonces tengo la 130. ¿Sí? 192, 168, .10, 130. Ahora miren la lógica, dice acá, ¿sí?, 126, 127, 130, 131, 132, 133, ¿cuál sería acá? Por lógica, ¿no es cierto?, 134, 192, 168, .10, 134, ¿y cuál sería acá entonces finalmente? Muchas gracias, ¿no es cierto?, ¿cómo sale? ¿Sí? 192, 168, .10, 135. Y ahí entonces tenemos todo el DLCM desarrollado. Cuénteme. Eso de la lógica que ustedes 133, 134 es solamente porque se necesitan dos cosas. Si se necesitaran más. Porque solamente se necesitan dos cosas: una de origen y una de destino. Una de origen y una de destino, nada más. Entonces ahí estoy optimizando todos los recursos IP en función de la cantidad de hosts reales. Acá yo considero esta red solamente necesitan dos hosts, una de origen y una de destino. Ahí están, 129, 130, y están las primeras dos, y acá entonces la siguiente, 133, 134. ¿Ok? ¿Qué pasa con la primera? ¿Qué pasa con la otra? Con las otras potencialmente se podrían ocupar, pero en este caso me están pidiendo 5 subredes. Acá, ¿no es cierto?, las subredes están optimizadas para distribuir, ¿no es cierto?, o sea, para tener una distribución coherente con la cantidad de hosts, ¿no es cierto?, que cada una de ellas requiere. ¿Ok? Entonces, mire, hay muchas en internet, ¿no es cierto?, hay muchas calculadoras que permiten, ¿no es cierto?, obtener DLCM. ¿Ok? Entonces, mire, esperemos que cargue el navegador y hacemos lo siguiente. Mire, uno lo puede buscar perfectamente como calculadora VLCM, ¿sí? Y automáticamente nos vamos a la primera opción. La primera opción que sale en calculadora VLCM, la elegimos. ¿Ok? Le hacemos clic e ingresamos entonces a esta calculadora de VLCM. ¿Sí? Entonces, la red que vamos a calcular es la 192.168.10.0.
máscara 24, ¿no es cierto? Y la cantidad de subredes que me están pidiendo son 5, ¿ok? Vamos entonces a cantidad de subredes. 60 hosts para la primera subred, 30 hosts para la siguiente subred, 20 hosts, ¿no es cierto?, para la tercera subred y las dos redes de enlace. Bien, de 2 hosts cada uno. Le pido calcular, ¿no es cierto? Y acá tenemos el resultado. Sí, este es lo mismo. Veamos, ¿no es cierto? Calculemos, ¿sí? O comparemos. La primera subred, ¿no es cierto? 1, 9, 2, 18, 10, 0, ahí está, ¿sí? La máscara, 255, 255, 255, 192, ahí está. Primera equivalía, 1, 9, 2, 18, 10, 1. A la 1, 9, 2, 10, 62, está bien. Rocas, 63, ahí está, ¿no es cierto? Muy bien. Pasamos a la siguiente subred, ¿no es cierto? Que es 64, ahí está. Sí. La máscara, 255, 55, 55, 224, también está ahí. La primera IP válida es 65, la última IP válida 94, la dirección de broncas 95. 65, 94, 95. ¿Sí? La siguiente IP válida entonces es la 96 con máscara 27. Se repite entonces la máscara con respecto al, ¿no es cierto?, la red anterior. Va bien usted, ¿no es cierto? Yo no los resultados como debería de, ¿no es cierto? La primera IP válida 97, ¿no es cierto? La última IP válida 126, la 127, la dirección de broncas. 126, 127, 128 la siguiente red. Ahí está, ¿no es cierto? Por máscara 252, ¿no es cierto? Ahí se encuentran. 129 primera, 130 última, 131 broncas. Ahí está. 129, 130, 131. 132 la siguiente subred, ¿no es cierto? 133 primera, ¿no es cierto? 134 última, 135 broncas. Ahí entonces está todo el ejercicio desarrollado como TDT. ¿Eso no se puede elaborar? No. Creo que la prueba va a ser computador o va a ser escrita. Va a ser con computador. ¿Sí? Pero yo me voy a preocupar de conectar el cablecito de red. Si descargamos. ¿Cómo estaba haciendo? ¿Ah? Ya, pero ese ya va a tener más. Si no, claro, ¿cierto? El celular guardadito. De hecho, más tarde con el video. Claro, ¿cierto? Basta con la tablita. Teniendo súper claro, ¿cierto?, los conceptos de la primera IP válida, la última IP válida, ¿no es cierto?, la dirección de broadcast, y aplicarlo entonces tablita, tiene el éxito asegurado. Bien, lo único entonces que debe considerar es saber entonces elegir la máscara más adecuada y finalmente, ¿no es cierto?, tener consideración de que todo lo que está hacia la izquierda de la máscara se repite entonces en el siguiente requerimiento por ser, ¿no es cierto?, porción de red. Bien. Entonces la próximamente se aplica esto, lo anterior ya murió. O sea, perfectamente el día de la prueba va a recibir un ejercicio, un único ejercicio. Desarrollen un VLC completo. ¿Sí? Ojo, ¿sí? Ojo, ojo. Basta con que usted se equivoque en los principios para que desarrolle entonces, ¿no es cierto?, la tercera guerra mundial. ¿Ya? Porque un error, ¿no es cierto?, que ocurre al principio entonces y se transforma en una reacción en cadena. ¿Ya? Porque si usted se dio cuenta, todas las redes están conectadas, una con respecto a otra. La primera red, ¿no es cierto?, comienza en este ramo entre la 1 y la 62. La 63 de broadcast y por lo tanto continuamos directamente con la siguiente red. Por lo tanto, cada una de estas redes están conectadas una con respecto a otra. Basta con que usted se equivoque, ¿no es cierto?, en una red de las primeras para que toda red, ¿no es cierto?, esté mal. ¿Sí? He cosechado unos, pero o sea, he cosechado tanto 7 como unos. ¿Ya? Es decir, la prueba de la nota binaria. Es todo o nada. Es todo o nada. No hay error de arrastre. O sea, hay errores de arrastre, pero que finalmente algunos alumnos saben corregir. ¿Ya? Entonces, se puede derivar en 4, se puede derivar en un 5, se equivocan en una máscara, ¿no es cierto? Entonces, la cagaste con la máscara. ¿Ya? Profe, ¿cómo puso en Google para llegar a esa máquina? Calculadora PLC. Nada. La primera opción que sale. Tengo la duda. ¿Qué es FLC? Con máscara, o sea, lo mismo que el CIDR. Bien. La CIDR es la técnica de cálculo de sumeteo con máscara fija. Ok. ¿Ya? Pero en este caso es PLC, máscara de subrede longitud variable. Ya. Otro ejercicio Es como lo otro. ¿sí? Otro ejercicio, entonces totalmente anatómico. Bien. Totalmente anatómico.
en este caso entonces ya tenemos descartado, ya. Vamos entonces, ¿no es cierto?, con otro ejercicio totalmente al azar. Bien. Esto me salgo. Y acá, en este caso, apellido, también se va. O sea, tenemos que poner C. Tenemos que ver en C. Esto está casi totalmente de cambio de situación. Encontrando señal. Estoy bailando directamente con la señal. Ya están encontrando una configuración para desarrollar una aplicación que haga ya, ahí está presente. ¿Usted? El broadcast es un mensaje de un equipo y se difunde a la totalidad de los equipos de una red. Es loopback. Es la dirección de loopback. Ahí está cerrado. Ellos no son los únicos. Yeah. ¿Yo también? Pero a las 5 de la mañana. Y le ganáis. Y esperemos entonces nos calculemos para que nos cargue nuevamente el Excel. Que el computador está horriblemente lento. Sí, o sea, es para comprobar la integridad de la tarjeta de red. O sea que esté configurado de manera full duplex, ¿ya? De tal manera que al mismo tiempo que envía, recibe. Oh, que está lento este Excel. Bien. Ya quiero hacer ese programa de ahí y me sale igual que ese. Pero igual, lo voy a hacer. ¿Te habían dado error, prueba? ¿Cómo? ¿Te habían dado error? ¿Cuál? ¿Qué estaba haciendo? No. Ya lo corregí. ¿Tú entendiste la clase de ayer? ¿Cómo? ¿Entendiste la clase de ayer? La de programación. Sí. No se puede ganar. Sí. Pero. Es que a ver, es dar problemas que no le cortaba, no le llama la ruta. A mí no me gustó, pero voy a copiar de la ruta. No, yo le cambié la ruta, no sé si yo cambié, que yo implementé la ruta que había hecho la profe cuando la cambió. Es importante, ¿no? Ahí le voy a abrir el archivo para ver cómo es el tema. Es un tema de las carreras nomás y el Sí. Mind. Sí, Eso me falta estudiar que me importa a mí, no me importa, no sé nada. creo que la base. Y yo necesito borrar el diccionario. Nosotros vamos a trabajar con una red cualquiera, un ejemplo, ¿sí? Una 10.20.0.0 con máscara 16. Esa va a ser la red con la cual voy a trabajar ahora. Una 10.20.0.0 con máscara 16, ¿sí? Y pongamos entonces 5 redes, ¿bien? 5 redes. Y usted me define entonces, ¿no es cierto?, de cuántos ojos cada una. Entonces, ¿no es cierto?, trabajemos a ver 5, 6, 7 subredes. ¿Bien? Y le va a poner un papel de cosas para que sea de. ¿Pero no hay un límite de redes? No.
de redes va a estar dada por, ¿no es cierto?, la cantidad de hosts que cada una de estas soporte. Bien. En este caso, estamos trabajando con una 10.20, ¿sí? Con una 10.20.0.0 con máscara 16. Por lo tanto, a partir de esta red yo puedo direccionar hasta un máximo de 65.534 hosts. Bien. Y voy a necesitar entonces, ¿no es cierto?, 7 subredes. Una primera, ¿no es cierto?, una segunda, una tercera, cuarta, quinta, sexta y la séptima. Bien. Ordenado entonces de mayor a menor. La primera subred, entonces, ¿cuántos hosts le gustaría? 80. Muy chico. 2000. 2000. Ya pongámosle 2000 hosts en primer requerimiento. La siguiente, ¿no es cierto?, ordenado de que mayor cantidad, menor cantidad. 1300. ¿Ok? La siguiente, ¿cuál sería? 857. ¿Cuánto? 857. 857 hosts. Bueno. Ya. La siguiente, ¿cuál sería? 800. Dale, la misma máscara. Bueno, 800. Una quinta, ¿cuál sería? 640. 640. 670. 670 están en la misma máscara. ¿Sí? 520. Esa, ¿no es cierto? Y la de 800, ¿no es cierto? 640 también estarían dentro de la misma máscara. Pero si usted lo quiere, o sea, acá estamos totalmente en libertad de acción. ¿Ya? ¿Usted me dijo? 529. 520. ¿Sí? ¿Estos están dentro de la misma máscara? Sí. Bueno, y esto no. Sí. Están dentro de la misma máscara. ¿Ya? Una sexta, ¿no es cierto? Las dos últimas de dos. Para las dos redes de enlace. ¿Bien? Las dos de dos. Ya, esta 520, ¿no es cierto? Podemos adecuemos. ¿Sí? La de 857 es lo mismo que 800, entonces la podemos tirar para acá para arriba. ¿Bien? Y esta la de 520, ¿no es cierto? La podemos tirar para acá. ¿Ok? Y acá entonces ponemos 67. ¿Ya? ¿67 hosts? Ya, muy bien. Ahí entonces ya tenemos una red un poquito más distribuida entonces en cantidad de hosts. ¿Sí? Entonces, inmediatamente y sin pensarlo dos veces, la primera red debe coincidir con la red de base. ¿Ok? La primera red entonces coincide con la red de base. Por lo tanto, 10.20.0.0. Y lo único entonces que ahora debemos considerar es una máscara que se adecue, ¿no es cierto?, a la cantidad de requerimiento de hosts. Entonces, ¿sí? En este caso, la red son de 2000 hosts, ¿sí? Tengo de 1300, ¿ya? Tengo de 800, 520, 67 y las dos de dos. ¿Ok? Muy bien, entonces, 2000 hosts. ¿Qué máscara cubre el primer requerimiento de 2000 hosts? 21. Muchas gracias. Ahí está mi máscara 21. Marco un 0. ¿Ok? Ese 0 determina entonces la máscara con la cual voy a iniciar. ¿Ok? Por lo tanto, ese 0 únicamente me sirve a mí. ¿No es cierto? Para tener una referencia entonces con cuál máscara voy a iniciar el proceso de BDSM. Por lo tanto, ese 0, ¿no es cierto?, implícito, ¿no es cierto?, ese 0 que se muestra ahí, ¿ya?, está implícito, ¿no es cierto?, dentro de la estructura del tercer octeto. Por lo tanto, no se modifica el tercer octeto. Por eso entonces mantengo la división inicial con respecto a la base. ¿Ok? La única diferencia entonces es que la máscara es diferente con respecto a la máscara entonces de base. Si la máscara de base es 16, ¿no es cierto?, en este caso la máscara 21 es 248 en el tercer octeto. Por lo tanto, 255, 255, 248.6. Ahí entonces, ahí es mi máscara, o sea, mi punto inicial. ¿Ok? Entonces, paso a la siguiente subred. ¿Sí? Después del 0 viene el 1. Ahora, acá comenzó el show de la misma máscara. ¿Sí? Porque si usted se da cuenta, 1300 hosts
Yo no lo puedo cubrir con una máscara 22 porque la máscara 22 me permite direccionar hasta 1022 hosts y yo necesito 1300, por lo tanto la máscara es igual. ¿Sí? La única diferencia entonces es que después del 0 concepto, como ya estoy pasando a la siguiente super, voy a utilizar entonces, ¿no es cierto?, el valor 8 en el tercer octeto. Bien, 10.20.8.0, ¿no es cierto? Con máscara 255, 255, 248.0. ¿Ok? Cuando ya no tengo más combinaciones a realizar con un bit, se agrega un bit más hacia la izquierda. Por lo tanto, esto queda entonces como 1, 0. ¿Sí? Ah, mire, 800 cosas. ¿Sí? Acá entonces ya la máscara va a cambiar. La pregunta es entonces, ¿qué máscara ya cubre el tercer requerimiento de 800 cosas desperdiciando el mínimo de recursos IP? 22. Una máscara de 22, perfecto, ¿no es cierto? Porque la máscara de 22 me permite direccionar hasta un máximo de 1022 cosas. ¿Ok? Yo necesito 800, por lo tanto, hay 222, más o menos 800, o sea, una 200, ¿no es cierto?, direcciones IP liberadas. ¿Bien? ¿Cuánto vale el tercer octeto? 16, ¿no es cierto? Por lo tanto, es la 10.20.16.0 y ahora, ¿no es cierto?, en máscara ya 22, ¿sí? Y la máscara de 22, ¿no es cierto?, es 252, 255, 255, 252.0. ¿Bien? Ahí entonces ahora paso a la siguiente supera. Y después del 0 viene 520 cosas. ¿Qué máscara entonces cubre el cuarto requerimiento de 520 cosas? La 22. La máscara 22, ¿no es cierto? La misma máscara. ¿Ya? La misma máscara. Bien, por lo tanto, para 520 cosas, la misma máscara. Bien, 255, 255, 252.0. ¿Cuánto vale el cuarto octeto? 18, ¿no es cierto? Seguro. 20, ¿no es cierto? Porque tenemos 16, ¿sí? Más 4, 20, ¿no es cierto? Por lo tanto, la dirección IP es la 10.20.20.0. Bien. Paso entonces a la siguiente subred. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Por lógica, ¿no es cierto?, paso a la siguiente subred. Y acá, después del 0, ¿no es cierto?, ya, o sea, cuando ya no tengo más combinaciones que realizar con esto, la lógica entonces me dice que es 1, 0. Bien. 67 cosas. ¿Qué máscara cubre, ¿no es cierto?, el siguiente requerimiento de 67 cosas? 25. Muy bien, ¿no es cierto?, una máscara 25. ¿Ok? Y la máscara 25, ¿no es cierto?, es 255, 255, 255, 128. ¿Cuánto vale ahora la dirección IP? Sí, la suma de los 24. 10.20, ¿no es cierto? 24.0, ¿no es cierto? 24 porque tenemos 16 más 8, ¿no es cierto? Ahora vale 24, ¿no es cierto? Ahí está, ¿sí? Ahora entonces paso a la siguiente subred, ¿sí? Después del 0 entonces, ¿no es cierto?, viene, ¿ok? La pregunta es, dos cosas. ¿Qué máscara entonces cubre, ya, el penúltimo requerimiento de dos cosas? La 30. Muchas gracias, ¿no es cierto? Una máscara 30, ¿sí? La máscara 30 entonces me permite direccionar un máximo de dos cosas. Por lo tanto, la máscara 30, 255, 255, 255, 252. ¿Cuánto vale ahora la dirección IP o la red? Sí, 20, 24, 128. ¡Qué espectacular! ¿Sí, no es cierto? 10.20.24,
128. ¿Sí? Y paso entonces a la siguiente subred, heredando todo lo anterior, ¿no es cierto? Heredando, ¿no es cierto?, todo lo anterior, y después del 0 viene, ¿ok? Por lo tanto, mantengo la misma máscara, ¿sí? 255, 255, 255, 252, y finalmente a la dirección de red le sumo cuadros. Bien, 10, 20, 24, 132. ¿Ok? Ahí entonces tengo el desarrollo de este DSM en particular. ¿Ok? Tenemos que determinar entonces, ¿no es cierto?, que tengo la red, tengo la máscara, ¿sí? Tengo la primera, tengo la última y tengo un bloque. Ok, la primera IP válida, siempre el sucesor directo de la dirección de red. ¿Sí? Primera IP válida entonces, siempre el sucesor directo de la red. Por lo tanto, 10.20.00, 10.20.01 primera. Muy bien. 10.20.80, 10.20.81 primera. 10.20.16.0, 10.20.16.1 primera. 10.20.20.0, 10.20.21 primera. 10.20.24.0, 10.20.24.1. 10.20.24.128, 10.20.24.129 primera. 10.20.24.132 la red, ¿cierto? 10.20.24.133 primera. Ok, entonces ahí ya tenemos cada una, ¿no es cierto?, de las direcciones, ¿no es cierto?, la primera IP válida de cada una de estas redes. Bien, ahora, dice acá, ¿no es cierto?, que para, lo que yo le había señalado, ¿no es cierto?, que para considerar la dirección de brocas, ¿no es cierto?, para considerar entonces la última IP válida y la dirección de brocas, siempre es conveniente entonces considerar la siguiente red, ¿sí? Y en este caso, este 8.0 aplica en el tercer octeto. ¿Y cómo lo hago? ¿Sí, no es cierto? 7.255, ¿no es cierto? Porque el antecesor directo. O, si lo llevamos entonces al contexto ya de binario, voy a tener lo siguiente, ¿sí? Como mi marca de subred está situada en este punto, de aquí para acá es mi porción de host, ¿ok? Por lo tanto, la dirección de brocas, por concepto, son todos los bits de la porción de host en 1. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué ocurre? ¿Sí? En el tercer octeto tengo los 3 bits en las 3 primeras posiciones que valen 4, 2 y 1. Por lo tanto, la suma me da 4 más 2 son 6 y 1 7. Bien, por lo tanto, la dirección de brocas 10.20.7, ¿no es cierto? Y todos los bits en 1 del cuarto octeto enteran 255. ¿Ok? Por lo tanto, es lo mismo que decir después de 7.255, como ya no tengo ninguna más unidad que considerar, paso inmediatamente a la 8.0. ¿Sí? Por lo tanto, inmediatamente la última de que varias debo restarle 1. Por lo tanto, acá, en lugar de ser 1, queda 0. Todos los bits de la porción de host en 1 menos el último bit. Por lo tanto, la última de que varias queda como la 10.20.7.250. ¿Sí, no es cierto? ¿Me creen? 1300 cosas, entonces tengo la 8.0 de la red, 8.1, ¿no es cierto?, la primera IP válida, ¿ya? El broadcast. Entonces, digo la 10.20 y me doy cuenta que acá tengo la 16.0, ¿sí? Por lógica, ¿no es cierto?, debería ser la 15.255.
Comprobemos, ¿no es cierto? Siempre es bueno comprobar, ¿ya? La siguiente IP válida entonces, ¿no es cierto? Dicen que son todos los bits de la porción de host en 1, menos entonces el último bit. Todo esto entonces es mi porción de host. Por lo tanto digo, cuadro más 2 son 6 y 1 son 7, más 8, 15. 8 más 4 son 12, más 2 son 14 y 1, 15. Ahí está. ¿Sí? 15 entonces el valor del tercer octeto. Y el cuarto octeto, ¿no es cierto? Todos los bits en 1 finalmente era 255. Mire, tiene lógica. Por lo tanto, la última IP válida es .20.7.254. O sea, punto 15. Aquí es punto 15.254. Ahí sí. Bien. Vamos bien. La siguiente red, ¿no es cierto? 16.0. ¿Sí? Máscara 252.0, 16.1 primera, ¿no es cierto? Y digo acá, la siguiente red es 20. Por lo tanto, la última, o sea, la dirección de broadcast, que es 20.0, debería ser entonces 19.255. Muy bien, 19.255. Por lo tanto, la 19.254 es la última IP válida. Muy bien. Automáticamente entonces uno tiene que pensar de esa manera. ¿Sí? Vamos entonces a la 10.2020, ¿no es cierto? 10.20.21, primera IP válida. Y la última IP válida, me doy cuenta entonces que es la 10.20.24.0. Por lo tanto, la última IP válida debería ser, o la dirección de broadcast, que es anterior a la 24.0, debería ser entonces la 23.255. Por lo tanto, la 10.20.23.254, la última IP válida entonces, ¿no es cierto?, de esa red. ¿Sí? Seguimos con la 10.20.24.0, ¿no es cierto? 24.1 primera, ¿ya? Acá dice 128, acá entonces estamos en ese juego, ¿ya? ¿Apellido? ¿Ara? Ya, tranquilo, si después ya nos vamos. Terminamos este ejercicio, nos vamos. Nos vemos. Ok. Entonces, ¿no es cierto? Ya entré en esta parte, donde me dice acá, ya, la 128, por lo tanto la 127 es, ¿no es cierto?, el broadcast ya de la red. Por lo tanto, en este caso sería la 10.20.24, ¿no es cierto? En este caso 127, y por lo tanto la 126, ¿sí? Uh, 126, ¿sí? Mi última IP válida, ¿no es cierto?, para los 67 cosas. Y finalmente, ¿no es cierto?, tengo la 128, 129, 130, 131 broadcast, 132 red, 133 primera, 134 broadcast, o sea, 134 última. Y finalmente el broadcast sería la 10.20.24 135. Y ahí entonces tengo todo el DSM desarrollado. ¿Ok? Si lo comparamos entonces, ¿no es cierto?, con la aplicación, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto?, tengo la 10.20.0.0 máscara 16 y el número de sus redes son 7, ¿sí? La primera entonces, ¿no es cierto?, es de 2000 hosts, después la siguiente es de 1300, 800, 520,
67, 2 y 2. y 2 dedos. Ahí entonces calculamos y ahí tenemos cada una de las direcciones, ¿no es cierto?, pedidas. Bien. Es el chaje. 10.2000 con máscara 21, ¿no es cierto? Máscara 21 es lo mismo que decir 248.0. Y el primer rango está entre la 1 y la 7254. Ahí está. ¿Sí? Teniendo entonces el broadcast 7255. Ahí está. Pasamos entonces a la siguiente red, que es la 102080, ¿cierto? Ahí está. Bien. Máscara entonces, ¿cierto? Se retira la máscara. Y el rango está entre la 8.1 y la 15.254. Acá está. Entre la 8.1 y la 15.254 con 15.255 como broadcast. Pasa entonces a la siguiente red, que es la 16.0 con máscara 22. Y la máscara 22 es 250. El rango está entre la 16.1 y la 19.254, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo esto está bien. Y el broadcast 19.255 confirmando que está bien. La siguiente red, la 10.20.20.0 con máscara 2520, ¿no es cierto? 10.20.20.0, 255, 2525, 2520. Y el rango está entre la 21 y la 23.54. Ahí está, 21 y la 23.54 con 23.55, ¿no es cierto? Como dirección de broadcast. 24.0, ¿no es cierto? La siguiente red, acá está, ¿sí? Con máscara 128, ahí está entonces, ¿no es cierto?, señalada. El rango está, ¿no es cierto?, entre la 24.1 y la 24.126, ¿no es cierto? 24.1, 24.126, 24.127 broadcast. Continúa entonces la siguiente página. Las últimas dos subredes, ¿no es cierto?, me señalan que la 24.128 es la siguiente red, con máscara 255, 255, 255, 252, 129 primera, 130 última, 131 broadcast, 132 red, 133 primera, última 134, 135 última y bien. Ahí entonces tengo desarrollado todo el DLCI, ¿cierto? Y por comprobación está todo. Bien. Yo normalmente ocupo esta página para hacer las correcciones. Yo voy a estar bien desde ahí entonces. Claro, está todo mal. Dudas, consultas, inquietudes, conjeturas, ¿sí? Los insultos, ¿no es cierto?, en la escuela preparatoria. ¿No? ¿Todo bien? Ah, usted ya está desarrollando, ya. De la clase anterior, no es para ya. Claro, esto ya está Sabemos que tiene 2. bien. 755 tenemos 10. Y acá ya se puede Buena. Total. Una pregunta fuera de esto. Con, Sí. con todos los avances tecnológicos que existen, ¿no se está trabajando en otro modelo base como este que ya lleva más de 50 años? Lleva más o menos de los años 60. Sí, ya lleva más o menos. ¿Se está trabajando en otro o se, No, si seguimos trabajando con Hasta IP que 4, cure. hasta que reviente. es que lo que pasa es que todavía las tecnologías, ¿ya? O sea, a ver, sobre todo en instituciones públicas, ¿ya? Las instituciones públicas son las que menos evolucionan, ¿ya? Claro. Son las que menos evolucionan porque las que menos invierten en sus productos, ¿ya? Entonces, las tecnologías basadas en IPv4 se mantienen para rato, ¿sí? Lo que nos explicaba del primero, al crear la tecnología, pasa por gobierno. Pasa con por los militares. para después, cuando para ellos, ¿no es cierto?, la tecnología es obsoleta, se libera entonces para el resto del terreno. Bien, entonces, ¿no es cierto?, en este caso, ya las entidades gubernamentales, servidores, los routers, todo lo que es direccionamiento, todo funciona con IPv4, todo, ¿sí? El migrar, ¿no es cierto?, o el pensar, ¿no es cierto?, de una migración de IPv4 a IPv6 es una locura, ¿ya? Porque hay que modificar las bases de datos, hay que modificar las configuraciones de los routers, hay que modificar las configuraciones de los switch, hay que modificar las configuraciones de cada uno de los computadores, los rangos de los DHCP, ¿no es cierto?, de DHCP versión 4 hay que tirarlo entonces a un DHCP de versión 6. Entonces,
el gasto, ¿no es cierto?, que significa toda una operación de migración. Que no sea estrictamente Y no necesario. solamente para una entidad, sino que para todas las entidades gubernamentales, porque una sola entidad gubernamental que haga el cambio, ¿no es cierto?, no sirve de nada si no está conectado con el resto. Es una red. Exactamente. ¿Sí? Recordemos que una red IPv4 es incompatible con una red IPv6. Entonces, si yo voy a hacer una migración de una entidad gubernamental a IPv6, tengo que pensar entonces que el resto de o sea, que el resto de organizaciones que dependen directamente del Estado tienen que hacer la misma migración. ¿Se imagina el costo operativo que significa eso? Piense, ¿no es cierto? A ver, yo tuve como profesor hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, a un cliente. No, me voy a quedar tranquilo hasta que la clase. Porque acá, ¿no es cierto?, el primer ejercicio o la primera parte, ¿no es cierto?, este ejercicio de DLCM consiste precisamente en obtener el DLCM a partir de una red 200.100.0.0, que en este caso no hace mención a la máscara. ¿Bien? Porque la máscara va a estar dada por el requerimiento de mayor cantidad de hosts, que en este caso es 2000. ¿Sí? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer en este caso es ordenar, ¿no es cierto?, de mayor cantidad de requerimientos de concepción a menor cantidad de requerimientos. Por lo tanto, acá yo lo puse en total desorden o, ¿cierto?, en relativo desorden adrede. ¿Cierto? Para que usted entonces se tome la lata, ¿ya?, de pescar entonces, esto va primero, esto va segundo, esto va... ¿Sí? Malo, ¿no es cierto? Malo. ¿Ya? Digo malo. Y entonces, una vez que está todo ordenado, comienza con el proceso de VLC. Entonces, ¿no es cierto?, una vez que ya obtiene la dirección de red y la máscara de su red, pesque la red de Chillán y determine la primera IP válida de la red de Chillán, de Concepción y de Temuco. Solamente estoy pidiendo la primera IP válida de esas tres redes y que me calcule, ¿no es cierto?, una dirección de host perteneciente a dicha red. Unas cuantas, son 6, ¿sí? Unas cuantas. Luego, ¿no es cierto?, en la siguiente parte, ¿ya?, de la red de Punta Arenas, de la red de Rica y de la red de La Serena, en lugar de escribiéndome la primera IP válida, que me escriba la última IP válida. Y también, ¿no es cierto?, que me calcule entonces una cantidad de hosts que pertenece entonces a dicha red. Finalmente, las redes de enlace, que son 5, le estoy escribiendo la primera IP válida, la última IP válida y la dirección de bloques. O sea, le va a sacar el cubo a esta cuestión. Ya. Sáquele el cubo a esta cuestión. Bien. En un solo ejercicio. ¿Ok? Pero, ¿no es cierto?, ese ejercicio, si lo hace a conciencia, le aseguro que el día de la prueba le va a ir lento. ¿Bien? Más o menos así hace la verdad. Esto es mucho. Ya. Esto es mucho. Ah, ¿Sí? No, esto yo sé que es mucho. Esto es una guía de ejercicio. ¿Ya? Pero haciendo o sea, esto es como para que suelte la mano. ¿Ya? ¿No es cierto? Pero a nivel de prueba, ya que así termina la buenísimo. O sea, mentalmente, ¿no es cierto?, esto agota caleta. Lo pedimos, Pero le van a correr. O sea, la verdad, las cosas que todo hay que hacer como lo último en contenido, ¿ya? Porque hemos visto cálculo de IP, cálculo de subredes, BDCM, primera IP válida, última IP válida, o sea, son muchos conceptos los que están involucrados en todo lo que hemos visto. O sea, si usted considera haciendo todo lo que hemos visto a nivel de contenido, hemos visto caleta, ¿sí? Y son puros numeritos, ¿ya? Son puros numeritos, ¿bien? Entonces, evidentemente, ¿cómo se llama? A nivel mental, ¿no es cierto?, esto agota caleta, ¿ya? Usted lo hace y va a decir, va a terminar así como en una nube de números, ¿ok? De hecho, para mí, yo veo así, ya la cresta, ¿ya? Me odio a mí mismo porque a mí se me ocurre este ejercicio, ¿ya? Pero hágalo, ¿sí? ¿No es cierto? O sea, le recomiendo, yo no estoy pidiendo que, no, de aquí a mañana tengan que entregarme, ¿no es cierto?, esta guía, no, estos son ejercicios para que usted lo haga a conciencia, ¿sí? Y todos los ejercicios que le he enviado desde que comenzamos la asignatura, ¿no es cierto?, son a conciencia, ¿no es cierto? Hágalo, ¿no es cierto?, bajo su criterio y téngalo por seguro que si lo hace bien, ¿no es cierto?, si lo hace a conciencia, le va a ir súper bien entonces el día de la prueba. ¿Bien? ¿Puede subir un poquito el import?
Ah, la link. Las de enlace. Sí, pues, las de enlace. Enlace 1, enlace 2. Bien, eso es. ¿Ok? Profe, consulta, la prueba es el 26, ¿cierto? No, voy a hacerla a la semana siguiente. ¿Sí? Porque el 26 nosotros les tengo lista y un ejercicio general. Que cubre máscaras, que cubre cálculo de costos, que cubre sus redes, que cubre BSM, o sea, todo lo que hemos visto anteriormente lo vamos a aplicar en un único ejercicio entonces con el que vamos a trabajar este día pero full. Martes 13 días, de noche. Claro. De octubre. Y de ahí entonces la semana siguiente ahí nos vamos con Active Directo y demás, ¿ya? Con Windows. ¿Bien? Es posible, ¿no es cierto?, que ese mismo día ya tenga su notita. ¿Ya? O sea, usted me entrega la notita, ¿no es cierto? ¿Ya? Se la corrijo inmediatamente. No sé, voy a pensar. ¿Ya? Porque también me da diariamente. Entonces, pero a lo largo de esta semana van a estar listas las notas. ¿Bien? Eso es, señores. Les paso listita entonces, ¿no es cierto? Agradeciendo a tu humilde cuchillo. Suscríbase a mis clases, cabrón. Le enseño. Frito. ¿Cómo se llama esto? Sistema operativo. Eso, Julio, profe, enseñando aquí programación y sistema operativo. Suscríbase y dale like.